TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Nacional Electoral. Voces de la Democracia. Pues acatarnos a lo que hay, a lo que se dice. Si hay que votar, hay que votar. Si hay que comer, hay que comer. En el voto y con información a Palacio, donde hay problemas o algo. En las elecciones gubernamentales, votando. Pues votamos siempre, cumplimos como ciudadanos en el votar. Que no resulten las cosas como uno quiere, bueno, es otra cosa. En actividades que tenemos en una asociación de jubilados, participamos en muchas actividades. Pues opinando, platicando con la gente, que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pues con mis hijos que tengo ahí en corto, ahí sí decirles, oye, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, ¿no? Y al final del día, pues eso, ¿no? También estar a la expectativa de qué hacen los que están decidiendo, ¿no? Pues cuando es elecciones, ir a votar, no permitir que decidan por mí. Cuando hay consulta popular también, pero pues también sería bueno que nos tomaran en cuenta, ¿no? Porque si no, no tiene ningún sentido la consulta. Trato de participar, pero el gobierno siempre es el que decide. No, considero, porque no sé cómo. Sí, pero como si no participáramos. No se lo permiten a uno. No hay cómo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, soy María Elena Cantú, es un placer acompañarle en Voces de la Democracia. En efecto, hoy vamos a platicar sobre la participación, qué significa esa palabra, el término mismo, qué herramientas tenemos para participar en este país. Si usted se fijó en las respuestas que nos dio el auditorio, los ciudadanos a los que consultamos dijeron el voto, elecciones, opinando, quiero votar pero no sé cómo, no se lo permiten a uno, no hay cómo hacerlo. Yo le doy la bienvenida al doctor Víctor Manuel Durán Ponte, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor Salvador Mora Velázquez, profesor del Centro de Estudios de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, vecino nuestro, aquí en TV UNAM. Muchas gracias por estar aquí. Doctor, bueno, el artículo 35 de la Constitución, de un documento que, por cierto, ya va a cumplir sus primeros 100 años, establece los derechos del ciudadano. Rápidamente les digo cuáles son: efectivamente votar, pero también ser votado, asociarse individual y libremente para tomar o formar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones, ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición, poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, iniciar leyes. Es uno de nuestros derechos, iniciar leyes en los términos y con los requisitos que señala la Constitución y la ley respectiva. Votar en las consultas populares también está en el artículo 35 de la Constitución. Le pregunto a los invitados, ¿cómo ejercer un derecho si no lo conocemos? ¿O no tenemos la suficiente información como para poder utilizar la herramienta, doctor? Bueno, yo creo que no se puede ejercer lo que no se conoce, ¿verdad? No se conoce, así es. Pero, digamos, yo creo que hay dos problemas que están atrás de este no conocer. Uh-huh. Yo creo que el más importante es que no somos un país que se rige por las leyes. En buena parte nuestra conducta, en todos los ámbitos, es una conducta que se rige por otro tipo de normas. Por ejemplo, doctor. La corrupción, para darle un caso muy claro. No, pero la otra salida. La incivilidad que usted ve en el tránsito nada tiene que ver con el
reglamento de tránsito, ¿no? Las relaciones de pareja pues no tienen nada que ver con una convivencia pacífica. Los índices de violencia intrafamiliar son muy altos. Pero digamos a nivel de la Constitución nos dice que tenemos que tener una educación de calidad, no la tenemos. Que tenemos que tener una salud para todos los mexicanos de calidad, no la tenemos. Que tenemos que tener habitación para toda la gente, no la tenemos. Leyes constitucionales. El salario dice que tiene que ser remunerador para que una familia, no un trabajador, pueda vivir adecuadamente. Bueno, entonces, digamos, la primera pregunta es ¿para qué conozco algo que no sirve para nada? ¿No? La segunda observación que yo quisiera hacer es que la forma en cómo se hace política en México tiene muy poco que ver con los cauces institucionales, ¿no? Y eso es muy viejo, digamos. Si uno lee trabajos muy antiguos como aquel trabajo sobre el ingenio de Atencingo, uno ve, digamos, en los años 40, que la única forma que ellos tenían de que se les resolvieran sus demandas como trabajadores era parar el ingenio y parar el pueblo. Y ahorita es exactamente lo mismo. Si alguien quiere que le compongan la luminaria, que le arreglen un bache, pues hay que tapar la avenida, ¿no? No hay de otra. Y ahí sí le hacen caso. Entonces, la forma en que se hace política desde abajo es muy distinta de lo de los cauces normales. ¿Qué sentido tendría para un trabajador de esta ciudad, por ejemplo, acudir a su diputado para que por favor le puedan resolver el problema de que se le llenó de ambulantes la calle donde vive, cuando muy seguramente este señor diputado es el líder de esos ambulantes? Bueno, esas formas de hacer la política fuera de la ley es lo que nos lleva a que uno vea que la participación en términos como lo define la Constitución es muy baja. Pero si uno ve el involucramiento de las personas en este otro tipo de medidas, es altísimo. Sí. Y la gente en este otro carril de participación, digamos. Exactamente. Entonces yo creo que, digamos, nuestro problema es que vemos la ley como si fuera un modelo que opera en la realidad. Y desde siempre los abogados, los jurisconsultos nos han advertido que una cosa es la parte formal de la ley y otra parte es cómo opera en la realidad. Entonces creo que siempre estamos obligados a tomar los dos planos para poder tratar de entender, digamos, lo que pasa en este caso con la participación. Muy bien, su opinión, maestro, al respecto. Pues mira, yo advertiría, junto con Pegado diría, me parece que el clientelismo político es clave para entender la dinámica y salud de un régimen, y me parece que ahí es el quid de un problema de cómo se secuestra la voluntad de un ciudadano. En esa gota de sangre está. Y se opera una forma de presencia pública de los individuos o del ciudadano, porque también generas un factor de lazo en el cual el ciudadano en particular se vuelve parte de un proceso que va a reproducir prácticas nocivas y que no le garantizan una autonomía que necesariamente es básica a reconocer. La otra, tenemos que reconocer nuestra experiencia, nuestra juventud democrática es muy breve. Vamos a poner, tenemos del año 2000 para acá que elegimos presidente de la República y que cree el ciudadano que responsablemente su voto fue el que garantizó un cambio. Bajo este escenario también tenemos que considerar la pluralidad de voces distintas en un poder legislativo, también es breve, digamos, yo nací con el autoritarismo, digamos de alguna manera. Cuya reforma viene apenas de los años 70. Sí, y en este escenario me parece que al final del camino esta pluralidad empieza a arrojarnos primeras contradicciones obvias de un sistema representativo, desde luego, pero al mismo tiempo el corporativismo que heredamos como forma de organización y que permitía una cierta y forma muy particular de participación, vía los sectores obreros, vía el sector campesino, vía el sector popular de un partido político que nucleaba la vida política de este país.
Estos cambios, estas rupturas que vienen de 1996 para acá, con la reforma electoral, nos trajo otro escenario, varias expectativas que creo que no se reducen a un elemento meramente formal como de democracia electoral o procedimental, que necesariamente están en el ojo de la observación que hoy en día tendríamos que atender. Muy bien, o sea, de lo que se trata para usted que nos está escuchando y que nos está viendo en la pantalla es eso, o sea, tenemos, pues digamos, normas, tenemos la parte escrita, la parte formal, pero también tenemos una realidad que tiene que ser revisada para ver qué pasa con la calidad de la democracia en México. Precisamente buscando en los libros y en el diccionario qué es participar, implica tomar parte, compartir. Hay unos cuadernos muy interesantes que editó en su momento el Instituto Federal Electoral y Mauricio Merino escribió al respecto. Dice, la participación no existe en solitario, solo se puede participar con alguien más, solo se puede ser parte donde hay una organización que abarca por lo menos a 2 personas. De ahí que los diccionarios ponen como sinónimos coadyuvar, compartir, comulgar. Vamos a revisar en el siguiente reportaje qué significa participar y lo vamos a contrastar con la realidad mexicana, regresando después de nuestro reportaje. Voces de la democracia. La participación ciudadana, término tan de moda en nuestros días, significa diferentes cosas para diferentes personas. Su definición, límites y alcances son múltiples y diversos. Esencialmente se entiende como la intervención que hacen los ciudadanos en las decisiones públicas. En términos generales, es la implicación de los individuos y grupos sociales en cualquier tipo de actividad que esté encaminada al progreso de la comunidad. En las democracias, el voto es desde luego el ejemplo más evidente de esa intervención de los ciudadanos en el asunto público, ya sea como electores, como candidatos, o en nuestro país como funcionarios de casillas. Los ciudadanos son los actores fundamentales de una elección, pero no es la única forma en que los ciudadanos pueden participar. La ciudadanía activa ve a las personas como actores que pertenecen y tienen un papel protagónico en su comunidad o en su país, y no como espectadores que se limitan a ver transcurrir el rumbo que toma la nación. Esta ciudadanía activa se ve claramente en nuestra sociedad cuando se conforman grupos de ciudadanos organizados que realizan actividades formales e informales para desarrollar proyectos, cambiar políticas, generar discusión, proteger derechos, hacer denuncias, ejercer control. En general, para mejorar la calidad de vida de todas las personas. En nuestro país, después de varias reformas constitucionales, se han incorporado nuevas maneras en las que los ciudadanos pueden participar formalmente. El derecho ciudadano de iniciativa legislativa, la consulta popular y las candidaturas independientes, formas todas ellas que fortalecen nuestro derecho a participar. Voces de la democracia. ¿Con qué propósitos, doctor, se participa? Aquí y en cualquier parte del mundo. Sí. Se participa siempre, digamos, tratando de buscar un objetivo. Ahora, el objetivo puede ser un objetivo ético, que la sociedad sea mejor, que sea más justa, que nuestra democracia prospere, o puede ser, digamos, casi que mezquina, en el sentido de que quiero resolver este problema porque ya no puedo vivir con él, ¿no? Entonces, digamos, los ámbitos los propósitos de la participación son muy amplios. Las formas de participar también son muy diferentes y muy amplias. Digamos, desde las definidas institucionalmente, que en el primer reportaje, digamos, se veían claramente, digamos, el participar
¿no? O el agruparse para hacer alguna cosa, como este señor que hablaba de su club de jubilados, ¿no? Pero también hay otras formas de participar, digamos, que son, por ejemplo, en la Ciudad de México, estos comités ciudadanos, que supuestamente es una organización que permite el diálogo con la delegación para que uno pueda expresar los problemas de la colonia, ¿no? Y esto implica ya una doble participación, digamos, como colonos, sí, y también, digamos, como miembro de esa asociación ante la delegación. Eso también, digamos, ha derivado en ciertas formas de conflicto con los partidos políticos, porque los partidos quieren siempre dominar estos grupos autónomos porque son fuentes de voto y también son fuentes de recursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la participación es un fenómeno social y político muy complejo. Exactamente. Digamos, uno no puede simplificar en el sentido de que el solo participar de una manera es la positiva y otras formas de participación, como decía en el segmento anterior, digamos, a través incluso del uso de la violencia para cerrar la calle, para bloquear la delegación, etcétera, que también son formas de participación que son más efectivas que las institucionales, ¿no? Podría uno descalificarla como participación. Entonces, el concepto es un concepto realmente complejo. Yo le aportaría también una pregunta más, maestro. Incluso ponernos de acuerdo y organizarnos para ver qué solicitamos para solucionar un problema implica también, o tiene que ver con esta complejidad. Es decir, ponernos de acuerdo. ¿Qué queremos? Bueno, pues yo quiero seguridad y al policía. No. Yo quiero que se empiece por la luminaria. No. Yo quiero que se empiece por el tema de la basura. En este cuadernillo que yo les citaba, Merino lo pone de esta manera: no se puede participar para obtener siempre todo lo que cada individuo desea. Eso pasa necesariamente por pequeñas renuncias individuales. Esto suena en la vida real muy complejo. ¿Cómo le hacemos? Es muy complejo. En realidad hay que entender que la sociedad vive un conflicto permanente, porque en la sociedad se expresan diversos intereses. Es un factor de diferencia. Y el factor de la diferencia tienes tú que verlo reflejado en el gobierno, quien debe de saber seleccionar con base a varios elementos. Un programa de gobierno necesariamente, pero antecede siempre un valor fundamental, que es lo que trata de defender el Estado. Entonces, en ese sentido, me parece que habría que visualizar que en el corazón de un marco constitucional o normativo siempre hay un elemento clave que tiene que garantizarse, y eso es en el ámbito del contexto de la gestión de los gobiernos. Se inicia un proceso de ir descartando o priorizando con base a un criterio que favorezca primeramente algo bastante válido. Lo políticamente deseable tiene que ser administrativamente factible. Y muchas veces esto choca cotidianamente por diversos intereses que están involucrados. Muchas veces priman criterios económicos a criterios sociales o de igualdad, si quisiéramos verlo en estos términos. Bajo esto, digamos, esa parte creo que es clara. El dilema es cómo nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Y creo que el factor el asociacionismo, por una parte, de la misma sociedad, tenemos un problema de cómo reflejar nuestras experiencias colectivas bajo prácticas positivas. Exacto. Muchas veces tenemos duda de nuestro vecino, duda de nuestro compañero de al lado. Es decir, falta un factor de desconfianza social que resolver para repensarnos como un colectivo desde nosotros, que tiene, ¿verdad?, una viabilidad en sus proyectos. Creo que dentro de esto advirtamos que la organización es necesaria desde la base de lo social para después presentarnos frente a los gobiernos con propuestas claras, concisas, en los cuales sí, hay una idea egoísta en cada uno de nosotros, hay un individualismo egoísta que quiere que haya un beneficio. Lo que nos dice el trabajo colectivo es que estas renuncias individuales que planteamos nos advierten que la negociación, la práctica del consenso, la práctica del reconocimiento de una pluralidad son requeribles para lograr un proyecto común. Hay algo muy interesante antes de ir a una de las herramientas con las que contamos, esto que decía el profesor, los valores que involucra. ¿Cuál sería su diagnóstico
doctor, sobre el tema de responsabilidad, tolerancia, solidaridad, justicia, elementos éticos indispensables para ponernos de acuerdo desde nosotros, para luego pensar qué hay del otro lado como herramienta para poder ser utilizadas y participar. Bueno, yo creo que, digamos, es un tema clásico que está planteando desde el origen, ¿no? Si uno ve, digamos, los planteamientos de Rousseau, uno ve, digamos, su insistencia en la educación como un elemento fundamental, porque a través de la educación se aprende a ser tolerante, se aprende a discutir, se aprende a oír, se aprende a diferenciar entre lo público y lo privado. Hay mucha participación, digamos, que tiene el propósito de crear bienes públicos que no se pueden, digamos, obtener por la participación individual o particular, ¿no? El pavimento, la luz, el tránsito, el agua, el drenaje, la basura. Si eso no se organiza, digamos, no se puede hacer. Ahora, todo esto tiene que ser hecho a través de esa práctica del ejercicio de la ciudadanía como un cotidiano. Nosotros como mexicanos estamos acostumbrados, uno, a ser autoritarios, y mis chicharrones truenan. Dos, a que el Estado nos dé todo, ¿no? Entonces no estamos, digamos, acostumbrados a esta conformación de agrupaciones para participar con el objetivo de obtener un bien público, ¿no? La violencia, alto a la corrupción, digamos, muchísimos elementos. Entonces, tenemos que ver nuestra realidad ahora como una transición. No estoy diciendo que sigamos siendo como éramos en los 70s, ¿no? O como éramos con Díaz Ordaz, pero todavía estamos lejos de tener estas virtudes ciudadanas, republicanas, que nos permiten diferenciar lo particular, lo privado, este odio al vecino, de otro momento en donde dice, si no me junto con él, aunque me caiga muy mal, no vamos a lograr esto. Entonces, de hecho, nos podría molestar el autoritarismo, digamos, gubernamental, pero lo ejercemos en la vida cotidiana sin darnos cuenta quizás, o muchos de los defectos de la otra parte, yo los tengo y no los observo, y eso me impide relacionarme con el otro. Es decir, tenemos muchos desafíos y vamos a revisar ahora qué herramientas sí tenemos, digamos, que podríamos utilizar los ciudadanos para tratar de influir en la toma de decisiones que en la experiencia y en la vida cotidiana no siempre han tenido los resultados esperados. Vamos a nuestro reportaje, Iniciativas Ciudadanas en Materia Legislativa, una de nuestras herramientas para participar. Voces de la democracia. A inicios de 2014, la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas a fin de que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley al Congreso de la Unión. Para que una propuesta ciudadana sea recibida por el Congreso, esta tendrá que ser respaldada por al menos el 0.13% del electorado, lo que equivale a aproximadamente 100,000 personas. La reglamentación implementada por el Senado establece que las iniciativas ciudadanas podrán ser recibidas por cualquiera de las cámaras legislativas, y una vez que éstas lo hagan, tendrán que solicitar al Instituto Nacional Electoral, el INE, que verifique la autenticidad de las firmas y los documentos de los promotores. En caso de que el INE determine que la iniciativa ciudadana está en regla, notificará a los legisladores para que la turnen a comisiones para su análisis. Voces de la democracia. Vamos a entender primero la historia, el origen de la figura y luego revisar sus reglas para saber qué tan viable es. Algunos autores dicen que es una herramienta, una vieja herramienta de la democracia directa, otros dicen es una herramienta de la democracia, pero es semidirecta. Háblenos de la figura, de su origen, maestro. Bueno, hay que ubicarla en un contexto parlamentario, obviamente.
creo que no podemos dejar fuera que las iniciativas legislativas proviene como parte de un proceso en el cual los poderes tienen esta atribución y de presentar hacia el interior esta práctica. Aquí el dilema está en ¿por qué utilizo una iniciativa legislativa si yo puedo contar, por ejemplo, con el debate interno en una Cámara, en un Congreso, y ahí debatir y encontrar puntos de acuerdo? Sí. Este elemento se filtra como un elemento más, digámoslo de esta manera. Cuando se retoma por parte del ciudadano, debe presentar iniciativas, de ofrecer una alternativa distinta, es ver qué tanto el sistema entonces me está desoyendo o no es sensible a mi demanda de contar con un representante que pueda traducir. ¿Nos está hablando de una falla de nuestro sistema de representación? Pues es que es más bien es una falla histórica del modelo de representación, más que nada. Yo diría que ante ello hay canales que se van cerrando y que necesariamente requieren otros espacios, digamos, otras formas de interacción que va encontrando tanto los legisladores en un marco de oposición como el ciudadano, en cuanto que desea que sus intereses, desea que ciertos elementos que a él le parecen sensibles deben de ser reconocidos, aparezcan legislados. Maestro, doctor, esta figura entró, digamos, a nuestro sistema a partir del 2012 y se le hicieron algunos cambios y tenemos nuevas reglas. ¿Qué me dice de las reglas? Yo no conozco específicamente la reglamentación de la iniciativa, pero me parece, digamos, que es una medida realmente muy importante, porque aparte, digamos, de que dadas las condiciones del legislativo y del ejecutivo, que tradicionalmente son el origen de las iniciativas, sí, hay ciertas conformaciones, digamos, incluso constitucionales, que les impide tratar ciertos temas. Y entonces la iniciativa ciudadana puede romper estas dificultades. Le pongo un caso, digamos, el problema de las candidaturas independientes fue colocado desde afuera de las cámaras, ¿no? Y también desde afuera del Ejecutivo. El problema de la legalización de la marihuana, que para los legisladores o para el presidente es prácticamente imposible, está siendo colocado desde fuera, ¿no? Y también el problema, digamos, de los migrantes centroamericanos que van hacia los Estados Unidos, también generan una nueva situación que permite estos trabajos. Es verdad que en este caso no es tan difícil como en los otros, de la consulta o de las candidaturas independientes. El requisito para presentarla está alrededor de los 100,000 casos, que no arriba, es tan grande. El 0.13% del electorado. ¿No? Que no es tan alto. Entonces, en ese sentido, digamos, organizaciones de la sociedad civil pueden acceder, digamos, a este mecanismo que a mí me parece realmente muy importante, porque es una forma, digamos, de cuestionar desde la sociedad el orden y de abrirlo para que pueda, digamos, entrar nuevos actores o nuevas libertades, como el caso de la marihuana, de los migrantes, etcétera, que me parece que es, entrarle a temas que nos importan. Fundamental. Ahora, entre las reglas, me gustaría su opinión sobre lo siguiente. Durante la discusión del dictamen, un representante de los promotores podrá asistir a las sesiones en el Congreso y dar su opinión, pero esta no será vinculante, maestro. Bueno, aquí pensar en que un representante ciudadano que va encabezando una iniciativa necesariamente no es el legislador. Para eso el legislador lo invita a que presente su opinión. Es una voz que se debe de considerar en cuanto que el legislador quiere reconocer evidentemente qué es lo que se quiere presentar. El mecanismo interno que tiene el sistema institucional para resolver una iniciativa te marca quiénes son los actores que al final deciden. Digamos, yo presento en la medida de que soy el punto de origen de la propuesta de iniciativa.
El segundo paso es, llega a una cámara y la cámara dice, bueno, yo quiero saber cómo la pensaste, es decir, quiero saber el espíritu también, no solamente lo que está plasmado, para que si hay modificaciones que nosotros al interior vamos a plantear, por ende yo pueda atender el espíritu de tu propuesta. Si bien no va a quedar plasmada quizá en los términos que tú estás proponiendo. Entonces hay que volcarse sobre, hay un procedimiento de una técnica legislativa que se tiene que cumplir, un procedimiento legislativo, dejámoslo mejor así. O sea, ¿no es una simulación? Entonces, no, hay todo un proceso que se sigue. Digamos, si esto cayera en simulaciones, entonces tenemos un problema con nuestro sistema. Creo que no pasa con esto. Aquí el dilema está en, no es vinculante en la medida de la advertencia de no puedes tú señalar que lo que estás proponiendo automáticamente va a ser acogido y llevado a la materialización. Sin el proceso legislativo correspondiente. Sin el proceso correspondiente, que baja a espacios como puede ser las propias comisiones, ¿no? Que tendrá que revisar si la propuesta no interfiere temas de seguridad nacional, cuestiones fiscales. Sí, que vamos a ver ahora en la consulta popular también. Ahora, en un diagnóstico, antes de entrar a la siguiente figura que tenemos, es una figura reciente en nuestro sistema, a partir del 2012, y se le hicieron modificaciones en el Senado, luego regresó a la Cámara. ¿Qué efectos ha tenido en la vida real, doctor? Bueno, yo creo que, digamos, el simple hecho de la existencia es muy importante porque rompe el monopolio de los partidos políticos a través del legislativo, del ejecutivo, de proponer iniciativas. Entonces, en ese sentido, mismo abre la participación, abre la capacidad, digamos, de proponer nuevas iniciativas, y hay toda iniciativa, venga de donde venga, sufre el proceso legislativo, digamos. Aunque sea el presidente, el Congreso hace el proceso y finalmente la ley sale diferente. Pero, digamos, la sola existencia me parece que es una muy buena noticia. Yo creo, digamos, el único elemento que yo conozco es las propuestas que se hicieron sobre lo del secuestro y sobre lo de los desaparecidos, ¿no? Que fueron bien acogidas, que fueron bien trabajadas, y que ha permitido que las ONGs o las organizaciones de la sociedad civil que luchan, digamos, en contra del secuestro, pongan el tema en la agenda. No solo lo pongan, sino se hayan convertido en agentes casi oficiales para estarle cobrando al gobierno permanentemente por qué no hace su trabajo, por qué no tiene un listado confiable de desaparecidos, por qué no baja el secuestro, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece, digamos, que su utilidad es innegable. Maestro, ¿coincide antes de ir a la siguiente figura? Coincido en la medida de que no contábamos con herramientas directas de participación del ciudadano y sobre todo que establecieran puentes de comunicación, que la democracia representativa, derivado mucho de la periodicidad, 3, 6 años, así es, necesariamente abre puentes bastante amplios, y que creo que estos mecanismos los cierran y bueno, los resultados no son claros, pero por lo menos nos arrojan, hay otros mecanismos presentes. Tenemos la buena noticia de su existencia. Vamos ahora a la Ley Federal de Consulta Popular. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Voces de la democracia. La Ley Federal de Consulta Popular es una ley secundaria aprobada por el Congreso a inicios de 2014. Esta legislación señala que podrán someterse a consulta todos los temas de trascendencia nacional, es decir, cualquier tema que impacte a la mayoría del territorio del país y a una parte significativa de la población. Únicamente existen 6 excepciones sobre los asuntos que pueden consultarse: los derechos humanos, la composición de México como una república representativa, democrática, laica y federal, la legislación electoral, la seguridad nacional, el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y los ingresos y gastos del Estado. Cuando un grupo de ciudadanos quiera llamar a una consulta, primero tendrá que acudir ante alguna de las cámaras.
Una vez que una de ellas reciba la solicitud, informará al Instituto Nacional Electoral para que éste verifique si la petición es respaldada por al menos el 2% de los electores. Después de la jornada, el INE se encargará del escrutinio de las participaciones, es decir, verificará y contará los votos, además de dar a conocer los resultados oficiales. Voces de la democracia. La consulta popular, doctor. Bueno, la consulta popular es un principio realmente muy importante. Nosotros, digamos, estamos acostumbrados a ver las noticias que vienen de Estados Unidos, de cómo, digamos, a través de las consultas que se hacen junto con las elecciones, como es el caso mexicano también, se abren temas importantísimos, ¿no? Que pueden cambiar el rumbo del país. Cambiar el rumbo del país. Entonces, en ese caso creo que es una consulta muchísimo más poderosa que la iniciativa, porque, digamos, ahí sí modifica, digamos, la política de Estado. Ahora, en el caso mexicano, infelizmente, se pusieron tales requisitos que es impracticable. De plano. Por los ciudadanos es impracticable. Entonces, lo que pasó es que ahora es una herramienta de los partidos para hacer lucha política entre ellos, ¿no? No es una herramienta ciudadana. Porque sus reglas son inviables, es decir, ¿cómo junto 1.700.000 personas como ciudadanos? ¿Cómo me organizo para difundir la información sobre este tema que consideramos nosotros que es importante? Además tiene que tener una representación en los distritos, no es que yo junte 1.700 en el DF y se acabó, ¿no? Además, bueno, fuera de los temas que me parece, digamos, que tienen su razón de ser, hay la intervención del INE y hay la intervención de la Suprema Corte que puede decir que el tema es constitucional o no la pregunta. No solo, digamos, constitucional, sino que es válido para ser sometido a consulta, digamos. Se supone que lo que no es constitucional no puede, que es la discusión que tienen ahorita con la consulta energética. Exacto. Pero, digamos, si uno plantea lo de la marihuana, por ejemplo, que se legalice, la Suprema Corte puede decir que no es un tema relevante para el país y ahí se fregó todo, ¿no? Bueno, entonces, digamos, sí es un elemento muy importante, pero dadas las reglamentaciones, para los ciudadanos es un mecanismo que no sirve. Ahora, para los partidos políticos se está, digamos, haciendo que pierda sustancia, porque, digamos, el PRD plantea una consulta en algo que él supone como movimiento político muy importante, que es todo lo del nacionalismo, la propiedad del petróleo, etcétera, y los otros dos partidos, digamos, sacan consultas como para confrontarlo y obligarlo a negociar, ¿no? Yo te pongo lo del salario, pues simplemente para chotear, digamos, es de un oportunismo del PAN lamentable. Y en el caso del PRI, sí ya es juego rudo de si tú sigues adelante, te bajo 100 plurinominales y la izquierda pierde la mitad de sus representantes en el Congreso y en el Senado. Entonces, ya no es un elemento de sí, ¿dónde está la ciudadanía? ¿No? Maestro, ¿cómo la ve usted? Pues mira, yo advirtiendo, si lo meto en el contexto de América Latina, los ejercicios de democracia directa, las consultas a la ciudadanía, siempre han sido un instrumento que es muy valioso para los ejecutivos, para el político institucionalizado. Entonces yo diría y advertiría que habría que verlo con mucha cautela, porque se vuelve muy fácilmente secuestrable la consulta popular, derivado mucho, sí, del elemento de los requisitos, pero también la incapacidad que tiene el ciudadano de organización. O sea, aquí hay un déficit de organización y por ende
los actores que tienen mayor capacidad de mover núcleos poblacionales son los primeros que van a encontrar la capacidad y sobre todo recurso, sobre todo penetración nacional, sobre todo porque aquí es nacional, los medios, ¿no? así le diría yo, necesitaría a los medios para poder entrar y informarle a la ciudadanía a nivel nacional que este tema es muy relevante o de enorme trascendencia para el país. Sí. Ahora, ¿qué me dicen sobre los temas que no se pueden abordar, que no se pueden consultar? Derechos humanos, la composición de México como una república representativa, democrática, laica y federal, la legislación electoral, la seguridad nacional, el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y los ingresos y gastos del Estado. Bueno, yo aquí, digamos, el único tema que me preocupa es el... ¿Que no se puede consultar? Que no se puede consultar es el tema de la integración de la nación, porque, digamos, tiene un destinatario claro, que son los pueblos indígenas, ¿no? Hasta ahorita, después del movimiento zapatista y de los acuerdos de San Andrés Larraiza, se aprobó que fuese reconocido el país como pluricultural, pero, digamos, no se pasó a que fuese ser plurinacional, por ejemplo. Y lo que los pueblos indios requieren es que ser reconocidos como etnias, como naciones, como los de Cataluña, como los escoceses. Bueno, entonces esta materia sí tiene un destinatario específico. En los otros sí me parece, digamos, veo cierta importancia. Desde luego que no puedo pensar en que alguien diga que hay que bajar los derechos humanos, ¿no? Claro. Claro, o que, digamos, tiene que hablar sobre las finanzas o sobre las Fuerzas Armadas. Eso me parece que sí no está, digamos, al orden del día de una consulta ciudadana. Pero el otro elemento, digamos, el de la composición plurinacional de nuestro país, debería de ser abierto. Maestro. Concuerdo, evidentemente. Creo que las respuestas del Estado mexicano a temas que tienen que ver con lo pluriétnico de su composición son evidentemente claves y claras de reconocer por un factor de inclusión. Creo que el factor de la democracia sin inclusión plena, no podemos garantizar una viabilidad de un país que tiene tantas divergencias y diferencias que necesariamente impactan en cuestiones estructurales. La desigualdad social no deviene simplemente un factor económico, es cultural, es político. Y necesariamente hay que corregirlo de alguna manera. Vamos a revisar hacia el final del programa qué reglas podrían cambiarse para hacerlas más útiles. Vamos a las candidaturas independientes como una de las figuras también para los ciudadanos. Voces de la democracia. Según la reforma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada a inicios de 2014, se estipula que los ciudadanos podrán competir por los cargos de presidente de la República, senador y diputado de manera independiente. La ley precisa que los aspirantes deberán conformar una asociación integrada por el candidato, su representante legal y el encargado de la administración financiera de la candidatura. Posteriormente, los candidatos deberán iniciar la recolección de firmas en reuniones, asambleas o marchas, pues no podrán contratar espacios en los medios de comunicación masiva. Los candidatos para presidencia tendrán 120 días para recolectar las firmas que se requieren, es decir, al menos el 1% del padrón electoral. Para senador tendrán 90 días y para diputado federal 60 días. Y en ambos casos deberán recolectar un número de firmas equivalente al 2% del total de inscritos en la lista nominal. Voces de la democracia. Maestro, las candidaturas independientes, ¿es una herramienta ciudadana? Bueno, tiene el carácter ciudadano. Es una buena... tiene carácter ciudadano. La pregunta, pero no es... Sin embargo, habría que checar varios elementos. ¿Con cuántos
digamos, simpatizantes de la candidatura, puedes obtener registro para competir primero, ¿no? Segundo, ¿cuál es tu base estructural? Porque primero tienes que juntar a esos ciudadanos que te avalen para presentarte y que te consideren como candidato. Entonces, ahí no hay dinero. Eres tú, con tus propios recursos, que vas a buscar el favor del ciudadano, que te reconozcan. Luego viene el proceso propiamente de la campaña. ¿Cuánto te va a otorgar el Instituto Nacional Electoral? Segundo, ¿tendrá representación en el INE en cuanto que tú eres ya candidato? ¿Sí o no? ¿Y en qué temas o cuánto será tu capacidad de acción frente a un partido político que tiene una organización nacional? Claro. Y si bien es cierto, compites en un distrito, pero las campañas, cuando se las entregan en términos de comunicación política al INE, pues automáticamente cobran otro carácter en cuanto a la difusión de la campaña. Entonces, vas a luchar con campañas que tienen una difusión nacional, con un actor que quiere ser simplemente un distrito, ocupar un espacio pequeñito. Entonces, se convierte altamente difícil que tú puedas generar primero un candidato ciudadano que perfile intereses realmente sociales o que pertenezcan a un distrito muy específico. Creo que esto apertura un espacio que yo vería con demasiado resquemor, en tanto que puede ser espacios fácilmente utilizados por actores que tengan recursos económicos muy poderosos. También secuestrable, ¿no? Eventualmente secuestrable. ¿Cómo la ve usted, doctor? Bueno, no es secuestrable como la consulta, porque digamos un partido político no puede proponer un candidato independiente, ¿no? ¿Pero por algún otro poder fáctico? No, porque digamos está prohibido que las empresas participen en el financiamiento. El financiamiento es propio y de aportación ciudadana de otros ciudadanos. Pero digamos es absolutamente inviable para la presidencia, que se requiere el 1% del padrón, así es, que son 800.5 millones, ¿no? 120 días para recolectar ese apoyo. Para senador 120 días para recolectarlo, porque una vez que se inscribió empiezan a correr los 120 días. Así es. Son 2% para senador y 2% para diputado en el distrito o en el estado correspondiente. Eso es imposible, digamos, para un ciudadano hacerlo, ¿no? Entonces, a nivel federal, las candidaturas independientes fueron bloqueadas por las reglas. Nadie puede hacer eso. Ahora, a nivel estatal y a nivel local, sí puede haber elementos importantes. Y tenemos, digamos, la evidencia ahorita de lo que está pasando en Nuevo León, ¿no? En donde hay un candidato independiente que está, digamos, articulando para gobernador, creo que es Elizondo, que era un agente del PAN, que salió del PAN y está agrupando un montón de partiditos que no tenían registro y que parece, digamos, que incluso puede ganar. Y en el municipio de Monterrey también hay un proceso de candidaturas independientes. Entonces, en ese sentido, parece ser que sí va a haber experiencias importantes. Locales, ¿verdad? Locales, ¿no? O municipales, porque hay, digamos, en este caso, la legislación establece que son los congresos estatales quienes van a definir cuáles son las normas, ¿no? Esto que está aquí a nivel federal no vale necesariamente para lo estatal y para lo municipal. Entonces, sí vamos a tener en esta próxima elección del año que viene, digamos, la experiencia de cómo funcionan estas candidaturas. Pero si es una burla que hayan puesto, digamos, que puede haber para presidente, diputados y senadores federales con estos requisitos, ¿no? Arribando a la conclusión, maestro, las tres figuras, ¿cómo las podríamos hacer más ciudadanas, herramientas poderosas, herramientas que efectivamente le den más poder a los ciudadanos? ¿Qué le quitaría, qué le cambiaría pues digamos, a los requisitos para poder utilizarlas? Bueno, creo que en la mesa hemos visto el factor del número, creo que es demasiado alto el porcentaje. Segundo, creo que el carácter de ciudadano, si bien es cierto, viene acomodado ahí, habría que repensar para quién están dirigidas. Creo que también hay que ver que no es cualquier ciudadano el que puede participar. La verdad,
como candidato, como un actor clave, en cuanto que requerimos repensar o redefinir cuáles son los alcances desde una perspectiva de la demanda de lo social. Creo que la sociedad está ávida, sí, de participación, pero creo que no le construimos tampoco, no se incentivan formas de participación. La idea de presupuestos participativos, la idea de consultas locales en espacios de colonias, delegacionales, incluso nos aperturan otra forma de articular los intereses. Pero no necesariamente Pero yo diría que esto está en un planteamiento muy, muy formal, no viendo realmente esta sensibilidad o necesidad inmediata que tiene la población. No es, estamos viendo las consultas populares, la presencia de un candidato independiente, si llega a ganar en un espacio federal, pues tendrá que ser cinco legisladores para poder generar un grupo parlamentario, por decirlo de alguna manera. Entonces, una voz independiente ahí va a ser alguien solo en la pradera, frente a fuerzas políticas bien acomodadas. Es decir, creo que no hay que ver simplemente el acceso, sino también el elemento cualitativo de la participación verdadera de estos actores. ¿Verdaderamente van a tener capacidad de influir o no en la vida política de este país? Y creo que en ese sentido me parece que la restricción está en ¿y qué más está detrás? Porque no es solamente el acceso, esto simplemente está respondiendo a una necesidad de una política institucionalizada que requiere legitimidad. Entonces creo que habría que visualizar que los cambios tienen que profundizar, pero para adecuarse a una necesidad de un país que está cambiando y que requiere reconocer que sin el ciudadano ya no se puede gobernar. Y creo que esto es algo que hay que advertir, ¿no? Su conclusión, doctor. Sí, bueno, yo primero tengo, digamos, un elemento positivo que me parece muy importante que estos elementos estén en la Constitución. Digamos, es una apertura muy significativa. Y si uno logra, digamos, que estos obstáculos que los propios legisladores, los partidos han puesto, se retiren, van a ser herramientas realmente muy significativas para la participación ciudadana. Y también, digamos, para abrir el monopolio de los partidos políticos para tener el acceso al poder. Porque esto es, en mi opinión, lo que explica este nivel de obstáculos, ¿no? Porque los partidos políticos se están protegiendo en su infinita maldad de que los ciudadanos puedan hacer iniciativas que rompan, digamos, su monopolio de hacer leyes, de consultas. Esto que está pasando con los partidos apropiándose me parece vergonzoso, independientemente de que el tema energético me parece muy importante y creo que sí debería de estar, pero por los ciudadanos, ¿no? Y también, digamos, el tema de las candidaturas independientes me parece fundamental. Creo que esta posibilidad de que ciudadanos individuales quieran participar como gobernantes es fundamental, ¿no? Y que compitan con la clase política que está representada en los partidos y cuyo desprestigio es infinito. O sea, en esta luz y sombra, la luz está en que están en la Constitución y hay que entrarle a la revisión para que sean realmente herramientas poderosas para el ciudadano. Ahí llegamos al inicio del programa. Esto solo se va a lograr si hay participación ciudadana que exija que sus herramientas sean realmente utilizables, que no estén ahí de adorno. Muy bien, pues así nos despedimos. Muchísimas gracias, doctor Víctor Manuel Durán Ponte, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Ya les ha ido cambiando el apellido. Ponte. Salvador Mora Velázquez, profesor del Centro de Estudios de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos a usted en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.